Bienvenidos a otro encuentro de la Iglesia Bautista Reformada de Ituzaingó. Nosotros somos una Iglesia Bautista Reformada justamente porque nos basamos en la confesión de fe de la confesión, o sea, nuestra confesión de fe se basa en la confesión de fe de Londres de 1689. En la confesión de fe de Londres de 1689, nosotros ahí tenemos estipulado todo lo que creemos, no porque la confesión de fe sea superior a la Biblia, sino que todo lo que nosotros estudiamos en la Biblia, todo lo que creemos de la Biblia, está resumido en la confesión de fe, y bueno, eso es justamente lo que queremos. Ahora, nosotros también estaremos dispuestos a cambiar algo en la confesión de fe si es que no se coincide con la Biblia, pero es una confesión que está muy estudiada por hermanos de hace muchos años, y hasta el momento no hemos encontrado una doctrina dentro de la confesión de fe que nos haga replantearnos algún punto de esa misma confesión de fe. Hoy, como todos los domingos, vamos a estar leyendo una porción de la confesión de fe donde va a explicar la hermana Marcela, va a leer la hermana Marcela algún punto que nos toque hoy. Bueno, para comenzar esta reunión de hoy yo quería leer una porción que está en Santiago 1. Santiago 1, Santiago le habla a los que se habían alejado de cuando fue asesinado Esteban, que se habían dispersado, entonces les manda un mensaje de aliento diciendo que, hermanos, hay que superar las pruebas. Entonces, habla de la fe en el Señor, de que nosotros tenemos que perseverar en la fe del Señor, que la tentación nos puede abrumar, pero que tengamos fe en el Señor, y que cuando llega acá el versículo 16 dice, amados hermanos míos, no erréis, porque venía hablando de que la concupiscencia que tenemos nosotros y la tentación no viene de Dios, sino de nosotros mismos. Entonces nos dice, después de explicar todo eso, dice, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Versículo 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. El Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Bueno, aquí el Señor nos da una guía de cómo debemos vivir la vida y cómo debemos mostrar nuestros frutos a través de nuestra vida cotidiana en todo lo que va pasando alrededor de nuestra vida. Así que bueno, vamos a comenzar la reunión con una oración, así que oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en este momento que podemos venir delante de ti, a orarte, a bendecirte, una vez más a esta reunión, Señor, donde vamos a cantar himnos y cánticos espirituales, en espíritu y en verdad. En espíritu, Señor, porque somos hijos tuyos, y en verdad, porque cantamos solamente Biblia, Señor, que enseñe la palabra, Señor, a través de los cánticos. Te agradecemos por todo y damos inicio a esta oración, damos inicio a esta reunión, Señor, y lo hacemos en tu nombre, Señor. Te damos gracias por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. El himno Santo, Santo, Santo. Perdón, vamos a empezar de vuelta. ¿Estamos? Ahí empezamos. Himno número 1, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad.
Santo, santo, el numeroso coro, santos escogidos que adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra bañada de colores, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que esté esperado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Hermoso y más. Himno número 3, Te loamos, oh Dios. De William Mackay. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, pues tu trono de luz, tú dejaste por darnos salud en la cruz. Aleluya, te adoramos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos gloria, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te adoramos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos global a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te adoramos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. Ahora venimos con el himno Dios está presente, el himno número 14.
Dios está presente, vamos a postrarnos ante Él con reverencia. En silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia. Quien con Él quiera andar, su mirada eleve, gotas de renueve. Dios está presente y los serafines lo adoran reverentes. Santo, 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 en su honor le cantan los ejércitos celestes. Oh buen Dios, nuestra voz, como humilde ofrenda, a tu trono ascienda. Oh, el sol irradia sobre el hielo lirio, y contento se doblega. Dios omnipresente, ilumina mi alma, y feliz yo te obedezca. Oh, si así tú en mí seas reflejado y tu amor probado. Amén. El hermoso Ignacio lo que nos cantamos. Al Salvador Jesús, en un himno número 103. Y después vamos a continuar con un hermano de la lectura bíblica. Al Salvador Jesús, canciones por doquier, con gratitud y puro amor, entone todo ser, a quien nos redimió en santa caridad. Cristianos todos con ardor su nombre celebrar. A Cristo el Salvador, Rey de la eternidad, tributa cantos de honor el coro celestial. Con ellos a una voz, con júbilo sin par, las glorias de su inmenso amor, cristianos entonar. Las glorias declarar del príncipe de paz, en su justicia salvación y su poder bondad. Es digno solo Él de gloria sin igual, pues con su sangre nos abrió el trono celestial. Rey de la vida, el ser del mundo, el vencedor, llena la muerte despojo de todo su terror. En el poder divino de su resurrección,
Vamos a continuar con una lectura bíblica y después continuamos con el himno Reina Dios. Hermano, adelante. Gracias, Javier. Bien, voy a compartir primera epístola de Pedro, del capítulo 1, a partir del versículo 3. Y dice la palabra del Señor: bendito de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por lo que os has predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Palabra de Dios. Bueno, la escritura es inspirada por Dios, útil para reunir, para exhortar. Y la escritura hecha por él, o por ideas de hombre, sino que es por el Espíritu Santo, está inspirada en el Espíritu de Dios. Entonces, la vida, para nuestro ser, para todo. Por eso, siempre en la Iglesia Bautista Reformada apelamos a la Escritura, es solo Escritura, ¿sí? Y que con la Escritura nosotros la tenemos justamente para todo esto, para poder aprender cada vez más y poder saber qué es lo que el Señor nos quiere decir en cada aspecto de nuestra vida. Vamos a continuar con los signos. Himno Reina Dios. Reina Dios, por Lionel Smith. Hermosos son los pies sobre los montes de aquel que anuncia la paz, de aquel que trae las buenas noticias. Reina Dios. Reina Dios, Reina Dios, Reina Dios, Reina Dios, Reina Dios. Movimos hermosura ni atractivo en él, cuando en la cruz murió, fue afligido, mas su boca no abrió. Redención consumó. Reina Dios, Reina Dios, Reina Dios.
nos descarriamos como ovejas sin pastor. El Señor nos rescató. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios. Venció la tumba con poder y gloria real, resucitó. El Señor, hoy a la diestra del poder de Dios está, vivo está, vivo está. Reina Dios, 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 reina Dios. Amén. Y ahora continuamos con el himno Cuán grande es Él. Ahí está. Himno número 20. Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuántos recuerdos del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino,
que en una cruz sufrió por mí murió. Mi corazón entonará canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entonará canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, te adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entonará canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entonará canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Hermoso himno, hermanos. Ahora vamos a continuar con una lectura bíblica, ¿sí? A cargo de la hermana Mela. Sale más adelante. Buenas, pastor y hermanos. Voy a leer Romanos 10, del 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán al cual no han creído? ¿Y cómo creerán a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Me pasan un momento? Sí. Perdón. Ok. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermana Mela. Vamos a continuar ahora con el himno. Perdón, me equivoco siempre. Así que sí. Y ahora sí. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó. Y por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó.
la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó, que en mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Ya consumó mi eterna salvación, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Amén. Continuamos con un himno. Vida abundante, una 978. Rafael. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz murió mi Jesús, con su muerte vida me dio. Por su gracia me transformó y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó el vestido del Señor, por su fe salud recibió, y la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz pidió el malhechor, de su alma la salvación, vida eterna pudo alcanzar, pues la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Amén. Y ahora vamos con el himno 100, el Monte Calvario, de Old Rugged Cross en inglés. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, pues murió en esa cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y en el día final en su luz, mi corona Jesús me dará.
En la cruz se llevó el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y en el día final de su luz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, con su sangre vertió, hermosura contempló sin par. Pues en ella triunfante la muerte venció, y mi ser pudo santificar. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y en el día final en su luz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel al Jesús de la cruz, sus desprecios con él sufriré. Y un día feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y en el día final en su luz, mi corona Jesús me dará. Yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y en el día final en su luz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Amén. Un hermoso himno. Vamos a continuar con la confesión de fe, ahora, a cargo de nuestra hermana Marcela, que nos va a compartir un texto del punto de la confesión de fe. Adelante. Hola a todos. Voy a leer el punto 10 del llamamiento eficaz. Y dice así: aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo.
Este llamamiento eficaz proviene exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios, no de ninguna cosa prevista en el hombre, ni por ningún poder o instrumentalidad en la criatura, siendo esto eternamente pasivo, al estar muerto en delitos y pecados, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es capacitado de modo para responder a este llamamiento y para recibir la gracia que éste ofrece y transmite, y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. Los niños escogidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y como quiere. Así lo son también todas las personas escogidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Otros que no son escogidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, como no son eficazmente traídos por el Padre, no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo, y por lo tanto no pueden ser salvos, mucho menos pueden ser salvos los que no reciban la religión cristiana, por muy diligentes que sean en conformar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesen. Y para agregarle a esto un versículo de la Biblia, dice en Romanos 8, versículos 28 y 29, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció y también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Amén. Amén. Amén, gracias hermana. Bueno, como comentamos al principio, la confesión de fe nos ayuda a entender y a ratificar lo que leemos de la Biblia. Recién hermana leyó Romanos 8:28, que los que creen en Dios, todas esas cosas les ayudan a bien, conforme a los que según su propósito son llamados. Entonces, cada vez que nosotros vamos a la Biblia, aprendemos doctrina, aprendemos del Señor, y la confesión de fe nos ayuda a estudiarla y a poder profundizar sobre cada tema. Por eso, lo que acaba de leer la hermana, si ustedes buscan en internet la confesión de fe bautista de Londres de 1689, todo lo que acaba de leer tiene toda una batería de versículos que ratifican lo que acaba de leer. Por eso, nosotros siempre decimos, la autoridad es la Biblia, la confesión de fe nos ayuda y somos capaces de cambiar si encontramos algún error. Por ahora no lo hemos encontrado, por eso nos apoyamos en la confesión de fe bautista de Londres de 1689. Vamos a seguir con el himno. ¿No? Así. Así. Me agrada cantar el himno número 41. Me agrada cantar sin cesar y honrar a Jesús, mi amado Salvador, quien me hizo pensar que debía dejar para siempre la senda del error. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. A Jesús acudí, el perdón recibí, ahora feliz yo soy en Él. Él me dijo, ten fe, yo contigo estaré, y de toda maldad te guardaré. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. Seguiré a Jesús, predicando la luz, y gozoso con él yo viviré. Él me da
salvación y gratuita protección. En la lucha constante seguiré. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. Amén. Y continuamos con el himno emblema de la Reforma, Castillo Fuerte es nuestro Dios, el himno número 26. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acosarnos harán, con armas de caber, astucia y gran poder, cuales no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios, muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes donde orar, el cuerpo destruir, mas quien ha de existir, de Dios el reino eterno. Amén. Y bueno, continuamos con el último himno, Fuimos Fieles, de John Mark, uno de los más nuevitos, 1987. Peregrinos somos en la vía
los fieles, alentando a los cansados, sus vidas atestiguan de la gracia que Dios da. Tan grande nube de testigos en derredor nos invitan la carrera a continuar, dejándoles a aquellos que sigan tras nosotros esa misma herencia de piedad y de fidelidad, que nos puedan recordar, pues fuimos fieles, y que nuestra devoción les dé valor, que las huellas que han de ver les guíen a crecer. Nuestro ejemplo les motive a obedecer, que nos puedan recordar, pues fuimos fieles. Cuando nuestros hijos miren el ayer, cuando nuestra vida quede muy atrás, la luz que les dejemos ilumine sus senderos, que encuentren el camino de la fidelidad, que nos puedan recordar, pues fuimos fieles, y que nuestra devoción les dé valor, que las huellas que han de ver les guíen a crecer, nuestro ejemplo les motive a obedecer, que nos puedan recordar, pues fuimos fieles, y que nuestra devoción les dé valor, que las huellas que han de ver les guíen a crecer, nuestro ejemplo les motive a obedecer, que nos puedan recordar, pues fuimos fieles. Amén. Bueno, hasta aquí, hermanos, hemos llegado con los himnos. Hermoso himno, este es uno de mis preferidos. Así que, bueno, vamos a continuar y ahora vamos a... Acá está. Para el hermano Diego, ¿sí? Va a pasar para una lectura, una porción de la lectura de la Biblia y va a orar por la palabra. Así que, hermano Diego, adelante. Buenas tardes, hermanos. Señor les guarde. Amén. Vamos a estar leyendo en el libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 7. Y dice: Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con la cual fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos ustedes. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Amén. Amado Padre y Dios que estás en los cielos, Señor, muchísimas gracias por este día
que tú has hecho, Señor, en el cual nos reunimos, Señor, como hijos tuyos, como hermanos en Cristo, Señor, como iglesia, para escuchar, Señor, tu bendita palabra, para darte alabanza, Señor, en un solo cuerpo, adorar, Señor, tus obras, lo que hiciste, tu vida, Señor, tu muerte valiente en la cruz, Señor. Muchas gracias porque lo has hecho todo, Señor, y nos has llamado, Señor, para tu gloria. Te pedimos, Señor, que disponga, Señor, cada uno de nuestros corazones y mentes, nuestros oídos, Señor, de tal forma que la palabra, Señor, que se va a hablar en el púlpito, nosotros la retengamos, Señor, y la pongamos por obra, Señor. Así escuchemos tu palabra, Señor, la atesoremos en nuestro corazón y por ella caminemos, por ella vivamos. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, hermanos todos. Gracias, Diego. Gracias, Pedro, Javier, Nela. Gracias, Marcela. Saludo a todos los demás. Esto lo pongo por acá. Ahí estamos. Bueno, hoy nos corresponde continuar con la lectura y la exposición de Romanos capítulo 15. Pero antes de ir a la palabra de Dios, vamos a ir viendo algunos de los comentarios que nos han ido dejando los hermanos aquí en nuestra página de Facebook. Dice Hernán Córdoba: bendiciones, hermanos, gracia y paz para todos en el nombre de Jesucristo. Saludos, Hernán, y a toda la familia Córdoba y los parientes por allí, por La Rioja, etc. También nos envía un mensaje nuestro hermano Javier. Saludos y abrazos, paz en el Señor. Javier, el próximo domingo es la ceremonia de boda de Javier, así que está preparando allí todas las cosas a todo trapo, como nos ha ocurrido a todos en algún momento de nuestra vida. Nuestro hermano Nicanor también dejó un mensaje. Dice Nicanor: gracia y paz, hermanos, saludos a la iglesia del Señor. Gracia y paz para ti también, Nicanor, y a tu familia. Te extrañamos. Hermano Felipe, también. Felipe dice: buenas, hermanos, gracia y paz. Felipe, mi esposa me dijo que no te diga nada, así que hoy no te digo nada. Bueno, a todos ellos, gracia y paz de Cristo, a todos los que nos están viendo ahora y también a los que nos verán luego a través de nuestra repetición en YouTube y la pueden volver a ver aquí también en Facebook. Esta reunión de hoy, no perdamos a ninguno de nuestros niños. No pasó nada, ya está. Vamos a ponernos aquí. A ver. Ya estoy con ustedes, un momento. Como dije, hoy vamos a continuar con la epístola de los Romanos. Recordamos siempre, vale la pena memorizar esto porque, como diría un personaje de la televisión, la audiencia se renueva y no sé por qué no quiere andar acá. Un segundito. Pablo le escribe esta carta, extensa carta, llamada en los sectores teológicos el Evangelio según Pablo, porque en realidad en la epístola de Pablo a los romanos está el Evangelio completo predicado. No hay nada
que falte del Evangelio en la epístola a los romanos. Y ahora viene Pablo hablando de ese tema de división que había dentro de la iglesia entre los judíos conversos y los no judíos. Cosa que podríamos decir llega hasta nuestros propios días de hoy. Tiene un error, pero ya vamos a estar, ya vamos a estar. Cuando Pablo escribe esta carta, es una carta que le escribe a una iglesia que él no fundó. La iglesia de Roma no fue fundada ni por Pablo ni por Pedro, como algunos enseñan. La iglesia de Roma entendemos que fue el resultado de los hermanos que se convirtieron en Jerusalén el día de Pentecostés y llegaron a Roma, volviendo a sus casas, como dice la Escritura, que allí había, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, allí había gente de todos estos lugares, y ahí llegaron estos primitivos cristianos que habían escuchado el mensaje del Evangelio en Jerusalén, y como tenían el Espíritu Santo, no necesitaban a nadie más que les explicase. El Espíritu Santo los iba guiando al conocimiento del Señor. Y la escritura que ellos tenían era la escritura judía, la escritura hebrea, era lo que nosotros llamamos hoy el Antiguo Testamento. Y leyendo el Antiguo Testamento, iban entendiendo, comprendiendo, obviamente con la guía del Espíritu Santo, cuál era el plan de Dios y cómo ellos estaban siendo injertados en el cuerpo de Cristo. Hablamos de los judíos conversos y los gentiles conversos. No hay problema. Parece las fotos que mi esposa hubo una época que sacaba siempre la cabeza cortada. Pero ahora ya no. Así que no tendría ningún problema. Bueno, aguárdenme un segundito que ya llegué. Acá estamos. Hoy comenzamos con los versículos 17 al 19. 17 al 19. A ver si lo tengo acá. No sé por qué razón no me quiere bajar a la computadora, pero ya lo... acá. Está muy lento internet hoy. Espero que la transmisión salga correcta, porque cuando el internet no está bien, tenemos algunos problemas. Bueno, a ver. Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, no sé por qué razón no me lo quiere abrir acá. Un segundito, ya vamos a estar. Ahora sí. Ahí, creo. Lo que no está funcionando es el machete, pero de todas formas tenemos la escritura, ¿no? Pero no sé por qué no quiere abrir acá. Vamos de nuevo. Bueno, vamos a verlo ahí. No está funcionando la filmina, pero no importa, lo vamos a ver igual. Capítulo 15, versículo 17 al 24. Ahora abrió. Cuando desistí, abrió. Es increíble. La tecnología está en contra mía hoy. Hoy se nos complicó tecnológicamente la transmisión. Capítulo 15, versículos 17 al 19. Primero leemos estos dos versículos. Dice así la palabra del Señor. Tengo pues de qué gloriarme, dice Pablo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles,
con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. Si hay algo en lo que un cristiano puede gloriarse, es en Cristo Jesús. No nos gloriamos en lo que nosotros hacemos y mucho menos en lo que nosotros somos, porque sabemos perfectamente que somos pecadores, redimidos por Cristo, pero seguimos siendo pecadores. Y delante de Dios somos algo totalmente pequeñísimo, ¿no? Ínfimo. Entonces, ¿de qué me puedo gloriar? Puedo gloriarme sí de lo que Cristo ha hecho y de lo que Cristo hace conmigo, a pesar muchas veces de mí. Y esto es lo que Pablo dice. Mientras él se considera llamado por Dios a ser ministro de Cristo, en este caso a los gentiles, él puede gloriarse en Dios de que ha recibido tal llamado. O sea, Dios no nos llama a nosotros por lo que somos, no nos llama porque sabe que vamos a ser buenos, sino porque Él decidió hacerlo de esta forma, y en Él nos gloriamos solamente en Cristo y en su poder. Aún en aquel entonces, cuando había milagros que ocurrían a través de la mano de Pablo, la gente veía que los milagros ocurrían a través de la mano de Pablo, pero Pablo dice que él solamente se gloría en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Y dice que ese evangelio que le fue dado a él, como leía hoy nuestra hermana Marcela y también nuestra hermana Nela, leyendo al respecto de estas cuestiones, nosotros no somos salvados por Dios porque somos buenos, no somos salvados por Dios porque Dios sabe que nosotros vamos a ser buenos en el futuro, ¿no? Como algunos sostienen que la presencia de Dios obra en la salvación porque Dios sabe que nosotros vamos a responder bien a la invitación de Dios. Pero no, de ninguna manera. Hoy leía acá nuestra hermana Marcela, ¿no? Que no tenemos la capacidad de hacer lo que Dios quiere. No la tenemos. Por eso es tan importante estudiar y leer nuestras confesiones de fe. Porque allí es en donde encontramos el sentido de lo que a veces leemos superficialmente en la Escritura. Lo que hace la confesión de fe, valga la redundancia, porque ya lo comentó varias veces Javier anteriormente, pero lo que hace la confesión de fe es condensar y reunir los pasajes que hablan de un mismo tema. Entonces es más fácil encontrar la doctrina. Pablo se gloría, y dice el comentarista Morris al respecto, Pablo se gloría solo en lo que Cristo ha hecho por medio de él. Él está seguro de que Cristo ha hecho grandes cosas por medio de él. Y se alegra de poder llamar la atención a esas cosas. Pero él no quiere recibir o atraer la adulación. Lo que él expresa es lo que Cristo ha hecho. Esto es palabras del comentarista Morris al respecto de este versículo en particular. Y dice, cuando Pablo dice, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, porque no salí a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Lo que Dios ha hecho a través mío para que los gentiles creyeran y que pudieran comprender, y de paso para que los judíos también comprendan, porque hemos visto que son varios los capítulos donde Pablo, siendo judío, siendo un rabino, él le enseña a los judíos cuál es el lugar verdadero del judío y del gentil dentro de la iglesia. Hoy en día hay muchos, a veces me cuesta decir esto, no quiero decir falsos maestros, pero maestros que enseñan falsedades, si no queremos decir falsos maestros. Gente que con muy buena intención enseña mal, ¿no?
Hoy se enseña que el pueblo de Israel es una cosa y que la iglesia es otra cosa totalmente separada. Sin embargo, Pablo, este rabino, enseña que la iglesia es una sola, que el pueblo de Dios es uno solo, que el Israel de Dios es uno solo y es la misma iglesia. Pensada por Dios desde antes de la fundación del mundo. No es algo que a Dios se le ocurrió porque como a Israel le salió mal el plan, entonces inventó a la iglesia. No, de ninguna manera. La eclesía, la asamblea de Dios está presente desde el primer momento. Desde el momento en que Dios decidió en su omnisciencia, en su omnipotencia, en su presciencia y en todos los atributos que queramos ver, Él decidió que la salvación de la humanidad escogida iba a ser a través de el Hijo entregado en la cruz de Calvario. No fue un plan de emergencia, fue un plan establecido desde antes de la fundación del mundo. Antes de crear a Adán, Dios ya había establecido cómo iba a ser el plan de salvación. ¿Qué iba a pasar con Adán? Dios ya lo sabía. ¿Qué iba a pasar con Eva? Dios ya lo sabía. ¿Qué iba a pasar con Caín y Abel? Dios ya lo sabía. ¿Qué iba a pasar con Set? Dios ya lo sabía. Y así toda la demás historia. Todo lo que nosotros leemos en la Escritura, todo lo que pasó, Dios ya lo sabía de antemano y todo estaba programado perfectamente por Él. Dios sabía que Nínive iba a recibir el mensaje de Dios. Y Dios sabía que Jonás no iba a querer ir. Y Dios sabía que iba a tener que preparar un pez para que se comiera a Jonás y que Jonás al final se rindiera a la voluntad de Dios. Y así nos pasa a nosotros hoy en día. Por eso Pablo dice, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Dios utilizó poder. La palabra poder allí es dinamis, ¿no? La raíz dinamis que para nosotros nos trae a la memoria la palabra dinamita, ¿no? Es el poder, ¿no? Dinamis es el poder. Y ese poder estaba en Pablo. Y Pablo hacía milagros, hacía señales con sus manos. Pero Pablo jamás se glorió en la obra que él hacía. Pablo no dijo, qué grande que soy, pongo la mano sobre los enfermos y se sanan. O le llevan mis pañuelos a los enfermos y se sanan, porque la Escritura dice que aún la fe era tan, y el poder en Pablo era tan grande que llevaban los pañuelos que habían estado, o los lienzos que estaban sobre el cuerpo, ¿no? Por ahí le llevaban una camiseta de Pablo a un enfermo y el enfermo se sanaba, ¿no? Eso está escrito en la palabra de Dios. Y Pablo podría haber sido uno de estos que porque tienen el don se agrandan y dicen, yo tengo este don. Sin embargo, él dice, gloriarme en Cristo, en lo que a Dios se refiere. Él tenía poder del Espíritu de Dios para ayudar y poder para predicar el Evangelio completo, donde quiera que fuera, desde Jerusalén hasta Ilírico. Ya vamos a ver estos lugares, ¿no? En el mapa tan importantes, porque Pablo, cuando comienza su ministerio, lo comienza hacia el oriente, ¿no? Como vemos, Éfeso, Corinto, siempre era hacia el este. Pero a partir del momento que Pablo, ya lo vamos a hablar en un ratito, pero a partir del momento que Pablo está en Roma, toma Roma como la base para su ministerio hacia el oeste, ¿no? Y de hecho, hay muchas probabilidades de que Pablo haya estado en España. En aquel momento se llamaba Hispania, que era parte del Imperio Romano también. Por eso dice, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico. Todo lo he llenado del Evangelio. Ilírico es hoy lo que llamamos Albania y la Yugoslavia, ¿no? Hoy se ha dividido en un montón de países, ¿no? Serbia,
Montenegro. Ese es el área de la cual estamos hablando aquí cuando Pablo habla de Ilírico, Albania. Esto significa que el ministerio de Pablo se extendió desde allí hacia el oeste y desde Jerusalén hacia el este. Podemos decir sin lugar a duda que Pablo fue el primer gran evangelista itinerante. Él recorrió prácticamente todo lo que se conocía en ese momento como el mundo conocido. Donde estaba el rey, donde estaba el Imperio Romano, ahí sí llegó Pablo llevando el mensaje del Evangelio. Obviamente la Biblia no cuenta cada detalle, pero él está hablando de una enorme zona de influencia. Y dice Pablo, primero Cristo Jesús, después dice Dios y después dice Espíritu de Dios. Pablo, sin esforzarse, teje referencias a cada miembro de la Trinidad en Romanos capítulo 15, los versículos 16 al 19. Pablo no puede hablar de Dios sin reconocer la Trinidad. Pablo está en este pasaje breve, Pablo está hablando de la Trinidad, las tres personas en las cuales el Dios Todopoderoso se ha manifestado a la iglesia y a la humanidad. Digamos, principalmente a la iglesia. Vamos a leer los versículos 20 y 21. Dice Romanos capítulo 15, verso 20-21, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Esto es muy importante, ¿eh? Preste atención. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y los que nunca han oído de él, entenderán. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Estamos hablando de que siglo I, la iglesia incipiente, Pablo buscó ir a los lugares en donde nadie había ido antes que él a predicar el Evangelio. Por eso no se quedó en Jerusalén. Quizá para él hubiera sido bastante cómodo predicar en Jerusalén, porque era un rabino reconocido. Y él en la sinagoga podía enseñar de Cristo. Sin embargo, fue llevado por Dios a otros lugares y él se dejó llevar. Y la intención fue clara de no predicar donde ya había sido predicada. Donde la semilla ya había sido sembrada, Pablo decidió, acá ya saben de Cristo, ya escucharon de Cristo. Lo importante, escuchar. Recuerdan la palabra de Dios, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces él iba recorriendo y donde sabía que ya estaba la semilla sembrada, no volvía otra vez a acomodar la semilla. Porque Pablo tenía la certeza que tenemos nosotros hoy en día de que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Es el Espíritu de Dios el que nos hace ver la verdad. Nosotros podemos enseñar, podemos guiar, pero si el Espíritu de Dios no te hace ver la verdad, nunca la vas a entender. Yo puedo estar predicando horas y horas y horas y si el Espíritu no toca los corazones para que entiendan, no abre la mente para que entiendan, no van a entender. De hecho, hoy en día hay congregaciones, grupos religiosos llenos de gente, con miles de personas que no entienden. Les gusta la reunión, les gusta cantar, les gusta saltar, les gusta bailar, pero no entienden. No entienden la palabra de Dios. De hecho, si la entendieran, no saltarían tanto ni cantarían tanto. Por eso, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Pablo no quiere edificar sobre fundamento ajeno. Más bien quería hacer el trabajo de pionero. Más que querer hacer, él entendió
que el trabajo que Dios demandaba era un trabajo pionero. Hoy cuando hablamos de los pioneros, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra historia un poco así de pionero, ¿no? Primero aquí, primero allá, los primeros en esto. Y en nuestra ciudad somos los primeros en predicar el Evangelio de acuerdo a cómo está escrito. Hay muchas iglesias, sí hay muchas congregaciones, sí hay muchas, pero que predicamos así, somos pocos. Y esto no es para que nos enorgullezcamos, ¿no? Sino para reconocer que Dios es quien nos abrió la mente y el corazón para entender y poder no solamente aceptarlo para nosotros, sino también darlo a los demás. No porque Pablo hubiera cometido un error de predicar donde ya había sido predicado, o no porque hubiera sido malo ir a predicar donde ya habían predicado, sino porque él pudo hacer mucho más allá de las fronteras. O sea, lo cómodo, y esto ocurre, lo cómodo es quedarse cerca y predicar el Evangelio donde ya ha sido predicado. El tema es que predicamos el Evangelio donde no se predica el Evangelio. Este era el pensamiento de Pablo, no solamente era lo que él entendía, sino que era la voluntad de Dios. Predicar el Evangelio donde no se predicaba. ¿Y por qué él escribe a los romanos si los romanos ya habían sido predicados? Nos podríamos preguntar eso. Ya ellos alguien fue a Roma predicando el Evangelio que había escuchado en Jerusalén el día de Pentecostés. ¿Qué pasó? Estamos hablando del primer siglo, estamos hablando del año 33, 34, 35, por allí. ¿Qué pasó? Que Pablo se encontró en Roma accidentalmente, porque Dios lo mandó a Roma. Y ahí encontró una iglesia y se dio cuenta que en la iglesia se predicaban errores. Entonces les tuvo que escribir, los tuvo que, como decíamos el domingo pasado, tenemos que tener la capacidad de llamarle la atención al hermano. Y esto lo hizo Pablo. Y Pablo termina diciendo, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Cuando yo era jovencito, la primera vez que leí esto, como está escrito, aquellos, digo, ¿dónde está esto? Y no había Google todavía, no había sistemas de búsqueda electrónico. Entonces leí un montón de la escritura y no lo encontraba. Hasta que me di cuenta que en realidad lo que está haciendo Pablo es citando a Isaías capítulo 52, versículo 15. Que cuando lo leemos en nuestra Biblia no está exactamente así. Dice lo mismo. Y ahora vamos a ver por qué. Isaías 52, 15, si tiene la Biblia allí, fíjese, ábrala. Isaías 52, 15, dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Es parecido, pero no es igual. ¿Saben qué pasa? Pablo está citando la escritura griega. Pablo está citando la Septuaginta, el Antiguo Testamento, que habían traducido los 70 maestros de la ley al griego, que era la lengua común del pueblo. Porque siempre la Iglesia de Dios tradujo la Biblia a la lengua del pueblo, hasta que apareció la Iglesia de Roma, que dijo solamente latín.
Antes, en cada lugar, por eso hay una versión siríaca de la escritura del siglo II, siglo III. Que algunos nos quieren vender que esa fue la Biblia primera, ¿no? Porque es siríaca, y dicen que Jesús hablaba en arameo. Entonces el lenguaje arameo es el siríaco, ¿no? Pero era otro arameo, no era el arameo del siglo III, era el arameo del siglo I que no tiene nada que ver con el del tercero. Hubo grupos en esos lugares que recibieron la escritura y la tradujeron a su lenguaje. La escritura hebrea primero y la escritura del Nuevo Testamento después. Porque era la costumbre de la iglesia, desde el principio, traducir la escritura al lenguaje común para que cualquiera pudiera leerlo. Hasta que llegó Roma y impuso que solamente había que leerlo en latín. Entonces el que no sabía latín perdía, no podía leer la escritura. Es más, muchos murieron por intentar traducir la escritura, solamente por el hecho de decir, voy a traducir esto. Es otro tema, pero ahora que estamos finalizando, que acabamos de finalizar en realidad el mes de la Reforma, nos damos cuenta que Lutero no solo se levantó contra la corrupción económica de la iglesia. No era solamente que Lutero se levanta porque vendían las indulgencias para juntar dinero para hacer el nuevo San Pedro, la Basílica de San Pedro, sino que era por muchas cosas más. Los horrores doctrinales de la Iglesia de Roma que aún persisten hasta nuestros días. Y así dice Isaías 600 años antes, que Cristo asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y Pablo dice, y esto está ocurriendo ahora, y está ocurriendo porque Dios lo ha decidido así a través mío, ¿no? Él no se gloriaba en que era él el que lo estaba haciendo, sino en Dios que lo estaba usando a él, siendo él una criatura pecadora, podríamos decir un siervo inservible, y que Dios nos esté usando igual, ¿no? A nosotros. Eso nos debe maravillar, no solamente a Pablo, sino a cada uno de nosotros. Y Pablo quería ir a Roma. Pablo le estaba escribiendo a los romanos y Pablo quería ir a Roma. Y en esta altura de la carta, nosotros podríamos preguntarnos, si Pablo tenía ganas de ir a Roma, ¿por qué no iba a Roma? Versículos 22 al 24. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, pues porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces. El deseo de Pablo era enorme. Pablo tenía deseos de ir a conocer a esta iglesia. Pero su gran deseo, de lo que decía yo recién, de la obra pionera, ese ímpetu que Dios había puesto en él por la obra pionera, había hecho imposible ir a Roma, porque Roma ya estaba predicado. Por eso él dice, no fui a Roma, o sea, indirectamente está diciendo, no fui a Roma porque en Roma ya habían predicado el Evangelio. Les escribo la carta porque encuentro los errores que hay entre ustedes, pero tengo ganas de ir a verlos, tengo ganas de conocerlos.
Dice Romanos capítulo 1, versículo 13, lo vimos hace ya varios domingos atrás, unos cuantos. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Yo quiero predicar allí como predico en otros lugares, pero no he podido hacerlo. Nosotros, entendiendo lo que Pablo está diciendo, vemos que dice, cuando vaya a España, iré a vosotros. Pablo piensa que él va a poder visitar a los romanos en un futuro viaje a España. Entonces Pablo decía, tengo que ir a predicar el Evangelio a España, entonces de paso me queda pasar por Roma. Pasaré por Roma. Al detenerse en Roma, Pablo anticipa que puede gozar del apoyo y compañerismo de los romanos antes que se vaya a predicar a otra parte. Miren qué dice. Iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Esto lo hemos explicado en algún otro momento, porque ¿de qué habla Pablo cuando dice ser encaminado por vosotros? ¿Saben qué está diciendo Pablo acá? Que ustedes se hagan cargo de mi viaje. Porque voy a llegar ahí y después no sé dónde voy. Voy a un lugar totalmente desconocido donde nadie ha predicado el Evangelio. Voy a ir a lugares donde no me voy a encontrar con una iglesia que me reciba con los brazos abiertos. Entonces voy a necesitar ropa, calzado, alimento. ¿No? Recuerde que ninguna persona en aquel entonces viajaba solo. Eran equipos, eran equipos. ¿No? Y así llega Pablo a este momento. Dice, muchachos, yo espero ir ahí y que ustedes me ayuden a seguir mi viaje. O sea, como dije hace un momento, Pablo pensaba en su ser interior que Roma iba a ser su base de operaciones hacia el occidente. El oriente ya estaba, él venía aquí, bueno, a partir de ahí voy a Roma y de Roma me voy a Europa, me voy a evangelizar Europa. Porque dice, espero veros al pasar. O sea, voy a pasar. Me voy a quedar un ratito con ustedes. Esperaré que ustedes me equipen. Hoy en día sería que me carguen nafta en el auto, o gasoil, depende de lo que fuera, ¿no? Listo para viajar. No una última generación, sino un auto bueno para viajar que aguante. Yo digo, hoy en día podría haber sido un Land Rover, una cosa así, ¿no? Para viajar por aquella ruta, imagínense. Obviamente que Pablo iba de la forma que se viajaba en aquel entonces, ¿no? Como mucho en un carro con bueyes o algo por el estilo. Pablo tenía estos planes. Eran los planes de Pablo. Pablo entendía que Dios quería que él hiciera esta obra, entonces él planificaba estas cuestiones. Pero las cosas no iban a ocurrir como a Pablo se le había ocurrido, valga la redundancia. Pablo sí fue a Roma, pero no como misionero en su camino a España. Él fue a Roma como prisionero, esperando juicio delante de César, donde también predicó el Evangelio en una frontera diferente. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y los que nunca han oído de él, entenderán. Isaías decía,
Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado. Pablo, como prisionero, terminó predicando al mismísimo emperador romano. Y como decía un pastor amigo mío, Pablo estuvo preso en una cárcel romana. Y en las cárceles romanas se le ponía a los presos especiales, como el caso de Pablo, 4 guardias por turno. Los turnos eran de 6 horas. Y dice, me imagino esos guardias, 6 horas escuchando a Pablo predicando el Evangelio. 4 en 6 horas. Quiere decir que 16 personas por día tenían que escuchar 6 horas predicar a Pablo, ¿no? Y seguramente Pablo le predicó a todos el Evangelio. Dios tenía fronteras preparadas para el Evangelio en la vida de Pablo. Y Dios mismo fue quien le dio acceso inesperado a Pablo para predicarle hasta el mismo emperador romano. En la corte del emperador romano, Pablo pudo predicar el Evangelio. Después de su liberación de las prisiones romanas, esto lo vemos al final de la segunda epístola de Lucas a su amigo Teófilo, o sea, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí tenemos razón para entender y aceptar que sí, Pablo llegó a ir a España y predicó el Evangelio. Aquí Pablo, cuando le escribe a los romanos, les habla desde su deseo de ir. Pero cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos entender que muy probablemente Pablo sí estuvo en España. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, podemos gloriarnos en Dios, que nos permite a nosotros hacer su voluntad. No estamos haciendo lo que a nosotros se nos ocurre, sino que estamos haciendo lo que Dios quiere. Estamos haciendo lo que Dios quiere. Y en eso nos gloriamos. Por eso dice allí, comenzando el versículo 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con las palabras y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Que nosotros podamos decir, como decía Pablo, tengo de qué gloriarme. Yo he predicado en todos los lugares en donde Dios me envió. He predicado en todos los lugares. Hoy vivimos una época en nuestro país en donde la sociedad argentina hoy en día está muy politizada, ¿no? Y hablamos con algunas personas y dicen, yo no puedo hablar porque en mi trabajo tengo problemas si hablo, si digo a quién voy a votar, si no. Esto lo vivimos, porque hay presiones sobre las personas para obligar a votar de tal o cual manera. Escuchaba el viernes al intendente municipal en un discurso decir, no importa a quién votes, lo que importa es que vayas a votar, ¿no? Y ese sería el mensaje que debiéramos dar. Votá a quien te parezca, que Dios te guíe, pero no dejes de ir a votar, ¿no? Y me pareció muy correcto la forma de hacerlo, porque estaba dentro de una comunidad mayoritariamente cristiana evangélica, y expresarse de otra forma hubiera sido impropio.
Pero ¿qué hacemos nosotros con el conocimiento que tenemos? Nosotros no somos políticos, pero tenemos un mensaje para darle a la gente. No somos políticos, o la mayoría no está en política. Podemos gloriarnos en lo que decimos, en lo que hacemos. Podemos gloriarnos en que Dios nos está usando en donde estamos para predicar el Evangelio, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Ituzaingó, Castelar, Morón, Merlo, de la ciudad de Buenos Aires, se llene con el Evangelio de Cristo en todos los lugares. Allá en el sur. ¿Qué hacemos? Que Dios permita que podamos decir como Pablo, me glorío en lo que Dios hace conmigo. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por este tiempo que hemos podido alabarte, bendecir tu nombre, adorarte en espíritu y en verdad. Señor, también y en escuchar y exponer tu palabra. Gracias, Señor, porque todo lo que dices es verdad y esta verdad nos llama cada momento la atención sobre aquellas cosas que hacemos bien y las que hacemos mal. Señor, que tu Espíritu Santo nos esté guiando a servirte más y más. Dices en tu palabra que aquel que comenzó la buena obra es fiel para completarla. Completa tu obra en nosotros, Señor. Que podamos decir con Pablo, me glorío en Dios. Que podamos decir con él, los apóstoles, los cristianos del primer siglo, los cristianos del tiempo, de los primeros 1500 años, Señor, los cristianos de la Reforma, nuestros hermanos de 1600, Señor, que podamos volver cada uno de nosotros a vivir ese evangelio, que es vivirlo en la carne propia y compartirlo. Y compartirlo. Como dice el himno, Señor, con una sola chispa se puede encender un gran fuego. Oramos rogándote que estés usándonos para tu gloria y para tu honra, en donde estamos, así como lo utilizaste a Pablo, porque no somos ni más ni menos que Pablo, Señor. No nos gloriamos en lo que somos, sino en lo que tú puedes hacer con nosotros. Gracias, Señor. Gracias nuevamente por tu amor y tu misericordia. Gracias por el amor que has demostrado para con nosotros. Y ten piedad, Señor, de nosotros en todo momento. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Amén. Y así vamos terminando. Estoy viendo aquí. Tenemos a Elena, Pedro y Felipe que pusieron reacciones allí en el video. A ver, ¿quién más? Y nadie más ha reaccionado. A ver si tenemos algún mensaje nuevo que no hayamos visto. A ver. Dice Nicanor, amén, gracias por la palabra del Señor. Y Hernán, somos la gloria de Cristo y Cristo la gloria del Padre. Amén, amén, amén. Gracias, hermanos. Dios mediante, el próximo domingo entonces nos estaremos encontrando nuevamente aquí en Ituzaingó, en la Iglesia Bautista Reformada. Si puedes venir, eres bienvenido. El próximo domingo a la mañana tenemos el matrimonio de nuestro hermano Javier. Lucas, Daniel Córdoba, a ver, Lucas también puso allí, compartimos lo que escribió Lucas. Dice, paz en Cristo, hermanos, saludos desde Tucumán. Sí, la familia Córdoba está en pleno allí recibiendo esta palabra. Así que nos vamos a todos, les decimos gracias y paz de Cristo. Próximo domingo, 18 horas, aquí en la Iglesia Bautista Reformada en Ituzaingó, los esperamos. Hasta la próxima.